Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a El Hilo Negro. El debate político en México se disputa en las instituciones, en las urnas. La discusión habita en los medios de comunicación, tanto convencionales como alternativos, en las redes sociales y en el terreno de la conversación política entre los ciudadanos. Gobierno, oposición, periodistas, comentócratas, influencers, plataformas digitales y hasta actores internacionales compiten todos los días por definir narrativas y agendas sobre los acontecimientos que marcan la nación. Esta noche queremos empezar a tomar el pulso del país con esta circunstancia compleja a través de algunos temas que están presentes en la agenda pública. Y para ello nos acompaña un periodista con una larguísima trayectoria de 4 décadas en el análisis político y el análisis de la comunicación. Me refiero a Pedro Miguel. Muchas gracias por acompañarnos al Hilo Negro y antes de iniciar la conversación, te pido que veamos una cápsula introductoria donde vemos brevemente el perfil, tu perfil, el perfil de nuestro invitado esta noche aquí en el Hilo Negro. Periodista, ensayista, cronista, novelista y poeta mexicano, Pedro Miguel se ha distinguido a lo largo de su amplia trayectoria por combinar el periodismo de opinión con el análisis político, así como por una intensa actividad en el ámbito cultural y literario. Colaboró en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos 1+1, El Día, Punto y, de manera destacada, La Jornada, periódico del que forma parte desde sus primeros años y en el que se desempeña como articulista y editorialista. Ha publicado también en medios como El País de España, Libération de Francia, Yomiuri Shimbun de Japón y La Opinión de Estados Unidos. Desde La Jornada ha desarrollado una amplia producción de artículos de opinión y análisis sobre política nacional e internacional, derechos humanos, movimientos sociales, medio ambiente y relaciones internacionales, consolidando su estilo y su enfoque abiertamente identificado con posturas de izquierda. Entre sus obras destaca El último suspiro del conquistador, novela publicada por el Fondo de Cultura Económica, en la que revisita la figura de Hernán Cortés a través de la ficción y la sátira. Regresamos al Hilo Negro, estamos conversando con Pedro Miguel. Pedro, la disputa política actual también es una disputa por la narrativa pública. ¿Quiénes creen que fijan hoy la agenda política en el México actual? ¿El gobierno, los grandes medios de comunicación tradicionales, las plataformas digitales o la ciudadanía? ¿Quién crees que esté hoy marcando frente a esta complejidad que yo no recuerdo en otro momento que se haya dado tantos actores como lo estamos viviendo ahora? Son todos. Desde luego el gobierno ha adquirido un protagonismo mediático del que carecía. Fíjate tú, en los años 80, cuando yo empecé a meterme en esta enfermedad progresiva, incurable e inmortal que es el periodismo, había 3 países que eran muy aburridos, que eran Estados Unidos, la Unión Soviética y México. Nunca pasaba nada, no eran noticia, estaban fuera de la agenda. Ahí cuando había elecciones, o de repente, cuando había una tragedia, pero no se informaba porque se daba por hecho de que había una rutina cotidiana muy aburrida. Y pues el país empezó a calentarse en el sexenio de López Portillo, en el de la Madrid, y pues hoy lo que tenemos es un hervidero, una discusión política fascinante, muy excedida en muchos sentidos, pero muy saludable, ¿no? El gobierno actual se convierte en protagonista no por una política mediática, sino por una política política, porque llega con el encargo popular de transformar al país. Eso es noticia.
Y eso es motivo de debate. Y además establece un instrumento mediático que es la mañanera, que resulta tremendamente eficaz ante un conjunto de medios dominado por una oligarquía golosa, rencorosa, nostálgica de sus antiguas prebendas, y que había arrinconado a presidentes, o bien los había gestado, como gestó a Peña Nieto, porque Peña Nieto se gesta en el útero de Televisa, ¿no? Esto acota el poder de los medios. La sociedad irrumpe en el debate, pero creo que hay un protagonista del que hablamos poco, que es Estados Unidos. Estados Unidos está siendo un impulsor y promotor de agendas en los medios, como de hecho lo anunció Marco Rubio cuando dijo que iba a recurrir a la contratación de influencers para sacar adelante los intereses hegemónicos de Estados Unidos. Pedro, siguiendo esta perspectiva, esta presión norteamericana que va desde lo económico con los aranceles, lo político, las opiniones que tiene Donald Trump sobre la presidenta y sobre algunos actores, pero un hecho real es que el gobierno norteamericano ha incidido en las elecciones. En Colombia es muy claro, en Argentina ni hablar, pero también en Perú, también en Chile, también ahora hay quejas en Brasil, que hay interferencias, y uno de los temas del pulso del país es cómo evitar que el gobierno de Donald Trump tenga una injerencia en las importantísimas elecciones que vamos a tener en el 2027. Pues habrá que ver primero si va a haber gobierno de Donald Trump en 2027, porque mira, yo veo un deterioro muy acusado de ese grupo de logreros que toma el poder encaramado en el Partido Republicano en Estados Unidos, porque está en conflicto con el mundo, con el sistema solar, con las galaxias cercanas. Fíjate, el trumpismo gobernante, pues decía tener como sus principales cocos, sus principales enemigos, a China, a Rusia, a Corea del Norte, pero ¿con quiénes ha peleado, Bernardo? Ha peleado con sus amigos, con sus socios, con sus aliados, con Europa, con Canadá, con México, con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán. Es un gobierno muy autodestructivo, que además ha desatado contradicciones muy difíciles de solucionar adentro de Estados Unidos, en la economía de Estados Unidos. Es decir, ha afectado severamente a los agricultores por la persecución contra los migrantes. Esa misma persecución ha afectado a la industria de la construcción, a la industria restaurantera. General Motors ha perdido $5,000 millones por la ocurrencia trumpista de regresar la industria automotriz a Estados Unidos. Ford ha perdido $3,000 millones, y hasta sus más estrechos aliados y correligionarios se han visto afectados, porque Trump insiste en volver al petrolismo extremo, y pues eso le pega a Elon Musk, que es el dueño de la principal fábrica de automóviles eléctricos en Estados Unidos. Y le declara una guerra arancelaria a China, y eso le pega a Jeff Bezos, que ¿cuál es la tarea de Jeff Bezos? Pues es un importador de chinerías en Estados Unidos. Ahí se basa su fortuna. Es decir, esto se está desarticulando a pasos acelerados. Trump está por debajo del 33% de aprobación. Hay barruntos de rebelión en las filas republicanas. Los demócratas tradicionales están siendo desplazados por opciones progresistas de izquierda con una visión social. Y bueno, falta que confluyan los descontentos de los migrantes, de las mujeres, de los negros, de los sindicatos,
de los pequeños empresarios que están siendo afectados. Esto es catastrófico para Estados Unidos. Pedro, para finalizar este segmento, la oposición cree encontrar en Estados Unidos un aliado y lo tenemos como ejemplo tanto a Alito Moreno, que va a quejarse de que vivimos una narcodictadura, que vivimos un estado de corrupción. Hay un sector de la oposición que, como tú dices, en esta, digamos, crisis de identidad, recurre o cree recurrir de manera torpe con el apoyo de Estados Unidos para posicionar, por lo menos, una postura crítica frente al actual gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Pues que ellos están buscando un aliado, pero Estados Unidos está, no Estados Unidos, Trump y el trumpismo, pues están decidiendo si quieren ser, no aliados de Alito y de Salinas Pliego, no, si quieren ser amos de estos o si no quieren ser amos. Si no quieren ser sus amos, si no quieren desempeñar ese papel, pues se van a quedar muy huérfanos estos opositores porque mientras más se empeñan en someterse al trumpismo, pues más antipáticos se vuelven para la sociedad mexicana en general. Y si el trumpismo acepta ser el amo de todos estos, pues como amo es muy cruel. Hay que acordarse de la Narcorina Machado, esa venezolana, que pues fue a visitar a Trump a regalarle su premio Nobel y Trump le dio 2 palmaditas en la espalda, le dio una bolsa del mandado, la despachó y luego la marginó totalmente de su estrategia injerencista en Venezuela. Entonces, pues mira, yo creo que están haciendo muy mal y yo con la mejor voluntad les diría, muchachos, no lo hagan. Eso es de veras el suicidio político de ustedes. Ustedes pueden asentar la percepción por medio de bots y de granjas y de trolls que en México es muy popular la idea de una intervención gringa, pero esa percepción es falsa. No es cierto. Mientras más se acerquen ustedes a la postura favorable a la intervención gringa, más apoyo van a perder. Y es una tragedia para todos porque no solo la oposición tendría que cuidarse un poco, sino que además este proyecto de nación que se está construyendo, que es la 4T, necesita una oposición real. Claro, Es muy importante tener una oposición. claro, Pedro. Y esa oposición se disuelve, ¿no? Me queda muy claro dos aspectos que has señalado. Uno es el aislamiento de Trump a nivel internacional, que le puede restar las elecciones que vienen en noviembre en Estados Unidos, que pueden cambiar mucho las cosas, y el torpe o la torpeza con la que la oposición cree encontrar en Estados Unidos un aliado poderoso. Vamos a una pausa, ¿qué te parece? Una pausa y regresamos. Estamos conversando con el periodista Pedro Miguel y el análisis de este inicio. Vamos a empezar a tomarle el pulso al país, el pulso del acontecer de México. Regresamos. Está usted en el Hilo Negro. Regresamos, usted está en el Hilo Negro, estamos conversando con el periodista Pedro Miguel, analista político y periodista, y estamos viendo algunos aspectos relevantes para tomarle el pulso al país. Pedro, me gustaría escuchar un poco, ya lo habías comentado sobre la política comunicativa que tiene el gobierno, pero dime ¿qué tiene de específico las mañaneras? Primero con Andrés Manuel López Obrador, que fue toda una innovación, a pesar de cuando era jefe de gobierno las tuvo, pero a nivel como jefe de nación fue una verdadera revolución mediática, y ahora con otro estilo,
más, digamos, con mayores datos, etcétera, en el caso de Claudia Sheinbaum. El rol de las mañaneras. Es poner el país sobre la mesa, Bernardo. Es que ningún presidente en el mundo había ensayado un ejercicio cotidiano como el de las mañaneras. Es decir, el acontecer nacional se pone a la vista de toda la sociedad sin ningún tapujo, sin ninguna limitación, sin ninguna exclusión. Quien quiere ir a las mañaneras se acredita, se registra, va a las mañaneras y pregunta lo que le da la gana. Y hemos sido testigos de eso, de que hay gente que ha ido no solo a preguntar, ha ido a polemizar, ha ido a adversar al presidente o a la presidenta. Y bueno, pues nadie los ha callado, ¿no? Se les ha respondido. Entonces, esto ha descolocado tremendamente a los medios tradicionales y a las derechas opositoras, porque no se esperaban que pudiera llevarse a cabo un semejante ejercicio de libertad. Y esto obligadamente les marca agenda porque pues tienen que estar pendientes de lo que se está diciendo ahí, que es, a fin de cuentas, el resumen de los intereses nacionales fundamentales en todos los temas, ¿no? Entonces, creo que es un instrumento democrático fundamental. Ojalá se conserve por muchos años y pues todas las acusaciones de censura, de totalitarismo, de ya somos una dictadura, pues se vienen abajo ante un ejercicio de esta naturaleza. Pedro, déjame seguir esta línea que has marcado al final de esta intervención, y es, por un lado, el gobierno, digamos, pone en evidencia, rechaza muchas campañas de odio, campañas de desprestigio, falsas noticias que buscan, digamos, minar la imagen de la cuarta transformación, de los cambios que está viviendo el país. Y por otro lado, la oposición y los medios convencionales señalan eso: un gobierno corrupto, un gobierno autoritario, un gobierno vinculado a narcos, un gobierno que no mide con la misma vara. ¿Cuáles son los límites o esta polémica que estamos viviendo cada vez más? Y además me gustaría ver el papel, sobre todo, de las plataformas digitales, que por un lado y otro también tienen un cierto peso en este debate. Bueno, el horizonte de las plataformas digitales está por definirse. No lo conocemos. Supimos que podían ser una gran bendición en términos de romper monopolios mediáticos que parecían inveterados e invencibles. Luego supimos también que podían ser objeto de manipulación, como lo han sido, y que el poder del dinero podía imponerse, así como se había impuesto en periódicos, en estaciones de radio, de televisión, podía imponerse en las redes, que a golpe de millones se podían adulterar tendencias, se podían crear tendencias, se podía generar impresiones de que había un enorme descontento ante tal cosa o un enorme entusiasmo ante tal otra. Ejemplo, la generación X, ¿no? La generación X, pues es una criatura de Twitter, de X. En la vida real no existió, pues eran pues, 1000 personas ahí que ni siquiera eran todos jóvenes, que fueron una vez, se desencantaron y no volvieron a las calles nunca más, ¿no? Y como esto tenemos muchísimos ejemplos de adulteraciones en las redes sociales. Pero todavía nos falta explorar mucho, Bernardo. Todavía tenemos que descubrir hasta dónde pueden llegar. Yo creo que es necesario regularlas, sobre todo, por lo que ha señalado la presidenta Sheinbaum y por lo que tiene en el banquillo de los acusados en Estados Unidos a la empresa Meta, que es su enorme capacidad y yo diría tal vez su vocación para generar adicciones entre niños, entre jóvenes.
pero eso está por verse. Pasando a otro tema, pero imprescindible en este inicio de tomarle el pulso al país, se habla mucho de la debilidad de la oposición. La debilidad de la oposición consiste en que su discurso se centra fundamentalmente en señalamientos contra el gobierno de la Cuarta T, más que en una propuesta, en un proyecto de nación. Y muchos analistas dicen que el principal problema que tiene la continuidad de la Cuarta T no está fuera, con una oposición débil, sino está adentro, con los intereses que están empezando a pulular, que vienen de diferentes esferas. ¿Cuál es tu opinión, Pedro Miguel, sobre esta cuestión del enemigo en casa? Mira, para empezar, el problema de la oposición, yo creo que no es de discurso, es que no tiene proyecto y es que no se ha tomado el trabajo de sentarse a elaborar un proyecto para el país. Y esto es heredado de que el periodo neoliberal que sucede al desarrollo estabilizador, que sí era un proyecto de nación, nunca tuvo proyecto de nación. Lo que tenía era modelo de negocios, que es distinto. Y llega la 4T y la derecha no tiene proyecto de nación y sigue sin tenerlo, y además no es algo que se invente de un día para otro. Ciertamente esto nos pone en un problema muy serio en el sentido de que Morena se vuelve una fuerza hegemónica, no por decisión propia, sino porque no hay nada enfrente. A ver, hay instancias de poder en las que Morena ha ejercido cargos públicos o sus representantes de manera muy deficiente. Yo diría, bueno, se merecería Morena perder la elección, pero no hay con quién perderla. Y tenemos también el problema de que lo que le pasó al PRI le puede pasar a Morena, que es que el conjunto de la vida política se traslada al interior de un partido en ausencia de una democracia funcional por omisión, porque por ausencia, porque no hay fuerzas competitivas, porque no convencen, porque no concitan a la ciudadanía, porque no tienen nada que proponer, etcétera. Claro que es un problema grave el hecho de monopolizar la vida política, es indeseable y creo que es la principal preocupación eso y pues el permanente golpeteo de Estados Unidos, que a fin de cuentas yo se lo veo como una situación coyuntural que no se va a sostener mucho tiempo. Pedro, para finalizar, y agradezco de antemano tu presencia aquí en el Hilo Negro, en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, si tuvieras que elegir un tema central hoy en la vida política del país, ¿cuál sería? La confrontación entre un país que se está construyendo y uno que se está destruyendo, que es Estados Unidos. Creo que el proyecto de nación que se implantó allá hace 2 siglos, esa república esclavista, utópica, no da para más. Y creo que está reventando y no es buena noticia, porque somos los vecinos y nos van a caer pedazos de escombros. Pero al mismo tiempo soy muy optimista en el sentido de que el trumpismo, que es más el síntoma que la enfermedad, no va a poder con México, con este México que se está construyendo, que está creando un nuevo pacto social que le dé cabida a todo mundo, a asalariados, a empresarios, a campesinos, a mujeres, a diversidades, a pequeños profesionistas, porque la fuerza de la construcción es mayor que la fuerza de la demolición. Y creo que aquello está en una situación muy residual, sin salidas, pero sí me preocupa pues un derrumbe imperial, porque todos los imperios se derrumban, Bernardo, eso lo sabemos de memoria, y el estadounidense no va a ser la excepción, pero me preocupa estar tan cerquita del derrumbe, porque no nos va a destruir, pero nos puede afectar de manera muy dolorosa. Muy bien, Pedro, pues agradezco mucho tu presencia y tu visión, compartirla con el público del Estado de México. Muchísimas gracias.
Y a usted le invito a que sigamos con este pulso del país aquí en El Hilo Negro. Muy buenas noches.